si me escucha, ¿no? Ahora sí. Bueno, vamos a comenzar la charla. Gracias a todos la asistencia. Nosotros Samuel ya, hay uno de aquí que sí que nos conocemos, como Miguel Bermúdez, que sois pacientes de la rehabilitación de la vivienda de familia. Yo soy psicólogo y interconsulta y enlace. Y los objetivos de la charla son sobre todo el comprender la experiencia emocional tras el evento cardíaco. La experiencia emocional es de difícil comprensión porque es algo que tiene que ver con algo interno nuestro, y más cuando hay algún acontecimiento, algún evento, alguna enfermedad, algo muy agudo en nosotros, pues lo que viene por dentro, la experiencia emocional en sí, es muy difícil de transmitir, muy difícil de comunicar, ¿vale? Y bueno, pues uno de los objetivos de la charla es intentar que se pueda comprender qué es lo que pasa por dentro cuando tenemos una enfermedad. Explicar un papel, ¿vale? Se puede dentro de un programa de recuperación cardíaca, en este caso el programa de recuperación cardíaca en Lula, y hacer una reflexión sobre el miedo, sobre diferentes procesos, ¿vale? Que sobre se pasa la enfermedad, sobre el miedo, sobre la adaptación al proceso cardíaco, y sobre la familia. La familia también pasa, pues, no pasa la enfermedad, pero de alguna forma pasa por un proceso parecido de adaptación de la familia o del entorno íntimo, y luego mostrar cómo el acompañamiento terapéutico ayuda a reconstruir la vida. Como aquí, el evento cardíaco cambia mucho más que el cuerpo, ¿no? Es el objetivo un poquito de la charla. Con el evento cardíaco principalmente se pierde la seguridad en uno mismo. Si nos imaginamos que estamos en nuestra casa, ¿no? Nuestra vida cotidiana, en nuestra casa, intentamos que la casa, los cimientos de la casa se pueden tambalear, no vamos a estar tan seguros en casa. Imaginamos que es como un terremoto, ¿vale? Vamos a sentir que nuestro hogar ya no es seguro, nuestro hogar tiene que ser seguro. El cuerpo es como nuestro hogar, ¿vale? Cuando ocurre un evento cardíaco, una enfermedad, pues es algo parecido a que los cimientos de alguna forma se tambaleen. Entonces se genera una sensación de seguridad con lo que tenemos, con el cuerpo. Y aparece esto que pongo de seguridad, aparece una conciencia de soy vulnerable y soy mortal. Y eso lo cambia todo. Empieza a aparecer un montón de cambios que no tienen tanto que ver con lo que son los cambios físicos, sino la consecuencia a nivel emocional de todos estos cambios físicos. Y entonces la vida pues, queda como dividida. Se para, ¿no? Hay un antes a que digamos que no probablemente nos cuestionamos si va a llegar o no. Y luego después, que va a ser completamente diferente, porque ahora la casa que tenemos es muy diferente.
Y el corazón pasa de ser invisible a ocupar toda la atención. Cuando alguien está sano, cuando estamos sanos, no le hacemos caso al corazón. El corazón está ahí, se supone que no, debería estar latiendo, y ahora pasa a ocupar la atención que normalmente la miramos hacia afuera, hacia lo que hacemos, hacia lo que nos ocupamos, hacia lo que queremos. Cuando se tiene una enfermedad de este tipo, cuando hay un tipo de evento cardíaco, el corazón es lo más importante. Empieza a ocupar toda nuestra atención. Entonces, ¿qué vive emocionalmente el paciente? Un montón de cosas, ¿vale? Vive pues shock, inseguridad, ansiedad, miedo constante, hipervigilancia corporal. Antes mencioné lo de la atención, que va hacia afuera, normalmente cuando estamos sanos, y cuando tenemos una enfermedad, no solamente cuando hay algo cardíaco, sino cualquier enfermedad que tenga su gravedad, pues surge esta hipervigilancia corporal, hipervigilancia corporal que es normal dentro de lo que cabe, ¿vale? Necesitamos estar seguros en nuestra casa, y entonces tenemos que ver si percibimos el tamaño, ¿no? Para eso tenemos que escuchar que si hay un rugido, si hay, ¿vale? Es una hipervigilancia corporal, y que la atención la centremos en el cuerpo para ver si está todo mal. Y si hay un cambio importante. Y luego, cambios afectivos. Puede aparecer tristeza, puede aparecer mucha irritabilidad, culpa y sensación de fragilidad. Esto es muy importante. Cuando uno está sano, tiene la sensación de ir pudiendo más o menos con las cosas, es decir, tiene una sensación de no cuestionarme si puedo o no hacer las cosas, no todo, pero sí en general. Y ahora aparece la sensación de fragilidad, de cuando viene algo, igual me cuestiono, ¿no? Si soy capaz de eso, la sensación de fragilidad un poquito. De fragilidad y de vulnerabilidad. Y con todo esto se pierde la confianza en el propio cuerpo. Por eso ese escrutinio, un poquitín, que normalmente se hace cuando se tiene algo cardíaco. Necesitamos estar seguros de que todo va bien, que el corazón no late de más, que el corazón no late raro, si me encuentro más o menos con energía, con fuerza para continuar, y eso es un poquito la confianza. De todo esto, el miedo es la emoción más protagonista, como aquí, protagonista invisible. Se ve sobre todo cuando hago un esfuerzo físico. Claro, cuando se tiene un infarto o un cardíaco, físicamente hay unos límites, ¿no? Entonces ese límite es muy difícil, ¿no? de saber cuál es. Entonces aquí ir como tanteando de alguna manera ese esfuerzo físico que voy haciendo, ¿no? Yo tengo que ir probando de alguna forma. Y eso genera que ese tanteo es precisamente por ese miedo. El miedo no es un miedo malo, es un miedo natural, es un miedo que hay que pasar. Porque si no se tuviese, ya no nos cuidaríamos de manera diferente, ¿vale? No seríamos capaces de poner esos límites en función de lo que necesita el cuerpo, ¿vale? El hecho de que el miedo nos permite definir mejor los límites y nos permite definir mejor el cuidado, ¿vale? El cuidado del cuerpo, que está así un poco más débil, ¿vale? El miedo a quedarse solo, un poco, que tiene que ver con esto de la confianza, de la vulnerabilidad, ¿no? Y quedarse solo significa estar más vulnerable. Como tengo el cuerpo que no me responde, que no sé cuál es mi límite, entonces el quedarme solo va a aumentar más el sentirme vulnerable, el sentirme con más miedo. Se puede llegar a miedo a dormir, ¿vale? Miedo a dormir, cuando pensamos en un momento cardíaco grave en el que está a punto de morir, ¿no? O sea, esa posibilidad
dormir significa de alguna forma desconectar. Entonces muchas veces se generan esos estados de ansiedad, ¿vale? Cuando voy a cama, ¿no? Son estados previos, ¿no? Sobre todo por la noche, cuando se acerca la hora de ir a dormir, en el que pues, genera un miedo, se va retroalimentando, se refuerza mucho. El miedo volver a trabajar, tiene que ver con el tema que hablaba antes de los límites, ¿no? No sé cuál es mi límite a nivel físico, no sé si voy a tener esa capacidad para volver a trabajar como hacía previamente, ¿vale? Es un poco ese tanteo que decía antes, ¿vale? En el que tenemos que ir comprobando. Como aquí es un proceso natural que tiene que darse así, que es importante que ese miedo siga habiendo. Y precisamente el miedo que vuelva a ocurrir, ¿no? Que sabemos que normalmente se tiene presente, es una idea un sentimiento muy recreativo, que está muy presente durante todo el proceso de recuperación, ¿vale? Que se va tratando. Por resumirían esto es el paciente que deja de confiar en su cuerpo, eso lo condiciona todo, ¿vale? Porque esa pérdida de confianza condiciona pues todo lo que acabamos de hablar. Y eso es lo más importante de todo con respecto al miedo, ¿vale? Como el círculo del miedo abierto. Hay como diferentes fases en las que el miedo se va retroalimentando. Puede empezar con sensaciones corporales, estando sanos, estando enfermos, tenemos unas sensaciones corporales, ¿vale? En todo momento tenemos sensaciones corporales, que ocurre porque por lo general las sensaciones corporales son neutras, no indican nada, indican, bueno, precisamente que estamos vivos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Esa falta de confianza en el cuerpo, esa vulnerabilidad, esa sensación de fragilidad, hace que lo interpretemos de una manera muy diferente. Esas interpretaciones suelen ser catastróficas, ¿vale? Catastróficas tienen que ver con que son interpretaciones que exageran lo neutro de esas señales, ¿vale? Es decir, puedo tener un hinchazo que estando sano no me preocupa, ¿no? Pero habiendo padecido un infarto, un pinchazo significa otra cosa, ¿vale? Ya puede tener más importancia, aunque puede ser el mismo síntoma que estando sano, ¿vale? Entonces, los síntomas se van a interpretar de manera muy diferente, no va a tener nada que ver, porque lo que es la enfermedad, el proceso de enfermedad, va a condicionar el cómo interpretemos, ¿vale? Lo que pasa en el cuerpo, mucho de ello que pasa en la forma natural, que pasa como nos pasaba antes cuando estábamos sanos. Entonces se empieza a generar un estado de ansiedad. Esto nos pone nerviosos, ¿vale? Estas interpretaciones que interpreto, pues aquí hay algo chungo, ¿no? Me pongo cuanto menos un poquito nervioso. Y se va generando un estado de ansiedad flotante, ¿vale? La ansiedad es un sistema de alarma muy importante, igual que el miedo tiene que haberlo, y que tiene que ver con que nos sensibilizamos. Entonces, el estar ansiosos, eso nos permite estar más pendientes para todo, ¿vale? Para el cuerpo como para afuera. Estamos más sensibles. ¿Qué ocurre? Estamos más sensibles para cuidarnos. Estamos más sensibles, pues si nos puede ocurrir algo, nos permite reaccionar rápido, ¿vale? Por eso hay un sistema de ansiedad. Lo que ocurre es que en estos casos genera también que interpretemos más síntomas físicos, que le prestemos más atención a la sintomatología física, ¿vale? ¿Qué ocurre? Si empiezo a captar más señales físicas y mi interpretación, ¿no?, es más catastrófica, me voy a morir más de miedo, ¿vale? Es decir, cuanto más caso de algo, porque la ansiedad me hace captar las señales físicas,
voy a tener mucho más miedo. ¿Vale? Entonces, si veis, es como un círculo que se va condicionando, se va haciendo como bola. ¿Vale? Y se va haciendo como bola por el punto 6, que es lo más importante, que es lo que manda un poco en la bola, que es la limitación y limitación de vida. Si a todos estos 5 puntos que están como un círculo reforzando, caemos en nuestro comportamiento ante todo eso es pues evitar, ¿no? O limitar la vida, ¿no? Pues por ejemplo, no exponiéndonos a la hora de hacer un poco de ejercicio o este tipo de cosas, pues eso genera que vaya a estar un poquito más seguro, la ansiedad baja, ¿vale? Pero acabamos evitando y acabamos generando a su vez más miedo a enfrentarnos a ese día a día o a esa vida cotidiana un poco, ¿no? A empezar a trabajar porque de alguna forma voy evitando para estar seguro y eso me limita a la hora de exponer toda esta sintomatología que hablábamos aquí. ¿Vale? Entonces ese punto 6 es lo que limita un poquito. Hablar un poco de la familia, ¿vale? Cuando hay una enfermedad, normalmente la enfermedad no se vive solo, no solamente lo viven los pacientes, sino que el entorno íntimo, la familia, pues sufre mucho y sufre su proceso de enfermedad de su manera, ¿vale? Pero la familia siempre va a vivir el evento con muchísimo impacto emocional, con mucho miedo, con mucha ansiedad, con mucha vigilancia al paciente, al enfermo, ¿vale? Con mucha sobreprotección también. Hay una cosa que ocurre, como siempre, va a depender mucho del estilo de paciente, del estilo de las dinámicas familiares, más que, bueno, el miedo familiar, esa ansiedad familiar, ese miedo, aumenta el miedo del paciente. Es como si se contagiásemos unos a otros, ¿vale? Es algo que se ve a menudo, que es un proceso natural, que ocurre que a veces puede condicionar un poquito el proceso de recuperación, el proceso de rehabilitación. Y cuidar no siempre significa controlar, ¿vale? Se puede controlar algo, ¿no? Pero no controlarlo todo, eso no sería cuidar en sí, ¿vale? Ya sería más sobreprotección, que es esto que pongo aquí. Frases como haga esfuerzos, ya lo hago yo, quédate quieto, ¿no? Que trae como consecuencia cierta dependencia, a estar siempre en compañía, perder cierta autonomía o mayor sensación de invalidez. Son 3 cosas que de alguna forma van a ir condicionando, ¿vale? Son aspectos que van a ir condicionando de nuevo lo que es el proceso de la rehabilitación en sí. Entonces, la rehabilitación cardíaca sería ejercicio físico, que es importantísimo, sino que se trataría más de una reconstrucción global, ¿vale? Ya veis que en el físico, fijaos cómo lo que hemos estado hablando, pues cómo ha condicionado ese aspecto emocional y social. Entonces sería una reconstrucción a los 3 niveles. Y buscaría recuperar la seguridad y la calidad de vida, integrar el cuerpo, mente y el fomento de hábitos saludables. Y si luego dentro del equipo pues sería un poquito el trabajo interdisciplinar con lo que es la posibilidad de rehabilitación cardíaca, la evaluación emocional y el afrontamiento, el manejo de la ansiedad del miedo, trabajo con las familias y sobre todo el favorecer la adherencia a un proceso de recuperación, de rehabilitación y se trataría de un proceso de adaptación. Voy a explicar un poquito lo que suelo hacer en consulta, ¿vale? Primero, validar emociones. Esto suena así como algo muy general, ¿no? Que a veces se confunde un poco con dar razón, validar emociones es un poco yo lo veo como
espacio del paciente para que todo aquello que él exprese desde su intimidad, ¿vale? Es igual de válido, ¿no? Eso normalmente se da en consulta, es un espacio que se da en consulta y que no se da a lo mejor en otros espacios, sea el familiar, sea la amistad o en otro tipo de espacios sociales. Porque son planos diferentes. Entonces hay cosas, hay resistencias que generan aquí en esos espacios, pues no sé, la otra parte no valide, no sea capaz de validar emocionalmente lo que le ocurre, ¿no? Con cosas como, por ejemplo, el no preocupar, ¿no? Si yo no quiero preocupar a mi familia, a mis padres, a mi esposa, ¿vale? Pues no voy a realmente contar cómo estoy viviendo por todo esto, ¿vale? Es complicado, entonces que puede haber una variación emocional por parte del entorno. Entonces, ese segundo punto de la psicoeducación tiene que ver con todo lo anterior que estoy hablando de las emociones, del círculo, y que permite trabajar con el regular emocionalmente, ¿vale? Una vez se empiezan a desgranar todo este rollo de las emociones, cómo nos afectan al comportamiento y cosas que hacemos muy de manera automática y las desautomatizamos y pensamos en ellas, tenemos un pequeño control sobre ello, ¿vale? Y eso nos permite poquito a poco trabajar sobre cómo regularlas dentro de todo el proceso. Lo de antes también ayuda a la interpretación corporal, el saber qué es lo que nos pasa con la atención, ¿no? De cómo se va manejando la atención y qué va hacia adentro y de qué manera condiciona a la hora de cómo condiciona a la hora de exponernos a cosas que queremos volver a entender, ¿no? La exposición progresiva, ya lo mencioné un poco antes, ¿no? La exposición progresiva al esfuerzo es parte fundamental de la consulta, ya se hace desde el principio de todo con el ejercicio físico, ¿vale? Ahí ya hay un trabajo, ¿no? Importantísimo en el que en el programa de fases iniciales de la rehabilitación están haciendo una exposición a las sensaciones corporales, ¿vale? Ahí hay un trabajo físico. Entonces ya cuando viene a consulta realmente ya viene, ¿no? con una exposición ya bastante avanzado. Creo que es fundamental. Si llega a mi consulta sin esa exposición previa o haciendo de su manera, fuera del hospital, en casa, bueno, pues esas exposiciones no están tan trabajadas, ¿no? Entonces habría que trabajar otro tipo de cosas antes. Y luego eso, la construcción de la confianza. Todo eso es un poco el resultado, ¿vale? La guía de esa construcción de la confianza. El volver a confiar en el cuerpo y en entender qué es lo que está pasando. La experiencia del paciente. La experiencia del paciente es un poco lo que el paciente vive por dentro, que se hablaba. Frases como, ¿no? Desinfarto del corazón, yo no soy el mismo, tengo miedo de ser el mismo, son ideas, son pensamientos que hay que ir identificando en consulta, ¿vale? Para poder ir trabajando eso poquito a poco. Eso es todo. Esta experiencia del paciente es importante ir validando, ¿vale? Son ideas, son pensamientos que aparecen, que casi todo el mundo tiene, que pasa con este proceso, que es un proceso natural que hay que pasar, ¿vale? Y me refería un poquito a lo del entorno y la validación emocional que se hace en consulta, porque son experiencias internas que es difícil, ¿no? Por esa resistencia, por ese no preocupar, por ese muy difícil compartir, ¿no? Se comparte y está bien, son cosas que, bueno, pues en consulta se trabajan y bueno, eso es tener un poco más de libertad en ese sentido a la hora de expresarlas. Con todo esto,
claro, no solamente que el cuerpo cambie, que los hábitos cambien, es que lo cambia todo, ¿vale? Entonces, cuando hay un evento cardíaco, una enfermedad aguda o muy grave o que se cronifica, hay un cambio de identidad brutal. Ahora los entornos no somos la misma persona, somos la misma persona debido a que ha habido ahí una ruptura, si os fijáis en nuestras expectativas de vida, de futuro, de todo tipo de planes, de ilusiones. Como eso no va a volver, ¿no? Nos quedamos como un limbo. ¿Y ahora qué? ¿A dónde vamos? ¿No? Ese es un poco el problema. Entonces, ahí se produce un cambio de identidad. Ahora estoy enfermo, ¿no? Cambio de identidad que está basado en esa sensación de pérdida de fortaleza que comentaba antes, que condiciona el cómo nos adaptamos o afrontamos las cosas, ¿no? Y es importante el tercer punto es que el impacto sobre todo en las personas que son muy autónomas. Eso tiene que ver un poquito con el estilo de cada uno. No todo el mundo es igual de autónomo, ¿vale? Hay personas más o menos independientes, hay personas que tienen más o menos recursos, pero las personas que son muy independientes suelen tener más dificultades también, ¿no? Todos, claro, no suele ser siempre así, pero sí que suelen tener dificultades a la hora de afrontar esa nueva identidad, porque ahora se encuentran con que no pueden, cuando siempre habían podido, ¿vale? Y por eso producen un duelo por la vida anterior. Al final es un proceso de duelo. Todas las enfermedades son un proceso de duelo. Entonces se trataría de aprender a vivir de nuevo, aprender a vivir de una manera diferente, yo creo. ¿Qué significa adaptarse? No significa repetirse, significaría vivir de una manera alternativa, y se trataría de recuperar actividades progresivamente o ir buscando otro tipo de actividades en caso de que tengamos limitaciones importantes, de integrar el miedo de otra manera, pensar que varias veces que el miedo es algo natural, que tiene que haberlo y que nos cuida, ¿no? De una forma moderada, siempre es interesante que se dé. El último objetivo sería habitar en el cuerpo, desde la metáfora de la casa, ¿no? De volver a tu casa un poco con la sensación de seguridad. Es la intervención terapéutica, que es un poco lo que hemos hablado antes, y que ayudaría realmente, que haga una distinción, ¿vale? ¿Qué cosas, qué aspectos pueden ayudar? Sí, escuchar la información clara, y tener una buena compañía, y recuperar la autonomía, y dar esperanza, lo que sea, de una manera realista, ¿vale? No suele ayudar a minimizar o asustar, o asustar a veces sí, pero no demasiado, infantilizar. Son tres cositas que no suele ayudar. Para acabar, las 5 ideas clave. Entonces, el evento cardíaco, evidentemente, va a afectar al cuerpo, y ya veis que lo que hemos explicado es cómo esa afectación a nivel física afecta a nivel mental muchísimo, no solo a nivel de cómo nos comportamos con nosotros, con el entorno y con nuestra criatura. Que el miedo es una reacción normal, que la familia también necesita su acompañamiento en todo el proceso, que la parte psicológica es importante, al igual que la física. Creo que es importantísima esa dualidad de la habitación física como psicológica. Y de que el objetivo último es la reconstrucción de la seguridad y de la vida. Nada, pues una frase aquí para acabar. Muchas gracias.